El fruto del Espíritu es que concibe precisamente en su vientre a Jesús. Que ella nos haga perseverar siempre firmes en nuestra oración y en nuestra fidelidad. En iglesia, dejarnos llenar del Espíritu para conocer la misión a la que Dios nos envía a cada uno de nosotros en este mundo. Ser testigos de su verdad en medio de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me pidieron este encuentro en torno a Pentecostés. Había dos posibilidades, hacerlo antes o hacerlo después. Me pareció más oportuno hacerlo antes, precisamente como una preparación inmediata a esta efusión del Espíritu. Me ha gustado que he escuchado una frase del Papa entre los distintos vídeos que hemos visto, de las distintas intervenciones que ha tenido a lo largo de estos días, donde dice que el Espíritu Santo es el maestro del discernimiento. Ustedes que ya me conocen saben que siempre preparo más material del que soy capaz de decir, ¿no? Prefiero quedarme corto que no alargarme, digo que quedarme corto. He preparado 4 temas acerca del Espíritu, normalmente voy a dar 2 nada más. Y uno de ellos es precisamente el discernimiento. Porque es una de las tareas fundamentales que tenemos en nuestra vida cristiana, pero que lamentablemente hemos descuidado mucho. Y no sabemos realmente discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por tanto eso hace que muchas veces fallemos en nuestra misión. Quiero empezar nuestra reflexión esta tarde con una imagen. ¿Esto sirve de algo? Haz un micrófono. Quiero empezar con una imagen antigua en la iglesia que es más o menos describir la eclesialidad como una barca. Hemos visto esta imagen en multitud de representaciones, pero me parece genial la idea que tienen los santos padres apostólicos, es decir, los apóstoles de los primeros siglos de la iglesia, cuando hablan de manera concreta cómo esa barca que representa a la iglesia tiene a Jesús como timonel. El viento que la impulsa es la gracia. Las velas, ¿no?, que recogen esa gracia y que van a producir el movimiento precisamente de la barca de la iglesia son los frutos del Espíritu. Y nosotros somos los navegantes. Digamos que la única tarea que tenemos nosotros es la de izar esas velas. Es decir, extender, recibir esos frutos del Espíritu Santo que van a acoger la gracia de Dios en nosotros y van a mover precisamente la barca de la iglesia, nuestra vida, hacia el destino final que es la salvación, que es la perfección o que es la santidad, llamémoslo como queramos. En ese sentido, si se dan cuenta, la función del Espíritu Santo es fundamental. Es decir, sin el Espíritu Santo en nosotros, por mucha gracia de Dios que sople, la barca va a permanecer estática, nuestra vida va a permanecer inmóvil. Y le hemos oído decir al Papa también que pobres, se refería a nosotros los sacerdotes, los ministros y los obispos, ¿no?, estáticos. Algo que tenemos que tener siempre presente es que el cristiano no puede permanecer estático.
El dinamismo es una característica inherente a la fe cristiana. Y ese dinamismo se llama apostolado. Cuando nosotros profesamos el credo, decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es apostólica, porque cada uno de nosotros está llamado a ser apóstol. Y si no nos reconocemos como apóstoles, no deberíamos llamarnos cristianos. Es decir, tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Lo oíamos el domingo pasado, día de la Ascensión. Las últimas palabras de Jesucristo en este mundo fueron precisamente estas. Vayan y anuncien a todos los pueblos lo que ustedes han visto y oído. Vayan y anuncien. San Lucas, que es más preciso en la narración, en los Hechos de los Apóstoles, amplía un poquito el texto de la Ascensión y nos narra esa experiencia primera de que Jesucristo se va al cielo y dice que tuvieron que bajar unos ángeles del cielo a decirles a los apóstoles: ¿qué hacen ahí ustedes parados mirando al cielo? Vayan y den cumplimiento de lo que les ha dicho. Y a veces, lamentablemente, nuestra barca no se mueve porque no tenemos el Espíritu en nosotros. Y entonces nos hemos quedado ahí mirando el cielo a ver que venga otra inspiración de Dios. Y no va a venir, porque ya han venido todas las que tenían que venir. ¿Sí? Si la gracia la tenemos, el Espíritu Santo lo tenemos, y ahora lo que tenemos que hacer es aprender a ver cómo le dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros, precisamente para dar esos frutos de salvación a los que estamos llamados, como iglesia. Yo creo que se trata de esto. Nos tenemos que preparar de esta manera a vivir nuestro Pentecostés. Creo que en algún retiro anterior yo les hablé de la ascética, ¿verdad? La ascética cristiana. Entonces ustedes ya saben lo que es la ascética cristiana. Ustedes sabrían yo me iba a poner de pie, pero me han puesto todas las grabadoras aquí, entonces si me pongo de pie no se va a grabar bien ahí. La virtud. ¿Saben definir la virtud? El hábito es una reiteración de actos. Repetimos muchas veces la misma cosa, al final se hace habitual, se hace costumbre y nos cuesta cada vez menos. Cuando perdemos, ¿no?, se va perdiendo ese esfuerzo natural inicial, es cuando hablamos de una virtud. El vicio es lo contrario, hábito operativo malo. También se puede volver habitual en nosotros, se hace costumbre. Cuando nosotros hablamos de las virtudes, hablamos de la vida ascética del hombre. Es decir, ese esfuerzo personal que uno tiene que hacer permanentemente, de exigencia propia, la penitencia, una mortificación, un ayuno, etc. ¿No? Que son prácticas que la Iglesia nos pone precisamente para que nos vayamos ejercitando en las virtudes. La ascética se contrapone a la mística. En realidad la mística es a lo que todos estamos llamados a conseguir ese nivel en el que Dios, la gracia de Dios, actúa de nosotros de una manera tan natural que ya no necesita un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, esa vida ascética, esa vida de sacrificio, esa vida de penitencia, esa vida de ayuno, que es una práctica que la Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos, exige un esfuerzo de nuestra parte permanente. El problema es cuando nosotros los cristianos nos hemos quedado simplemente en esa tradición. Yo siempre digo que me llama mucho la atención cuando veo, por ejemplo, que los jueves santos las iglesias están llenas, pero el domingo de la resurrección están casi vacías. ¿Por qué? Porque precisamente nos hemos quedado simplemente en esa dimensión de pasión, de dolor, de sufrimiento, que representa la vida ascética del hombre. Tenemos un morbo inherente a nosotros, como que nos gustara esa mortificación personal. Somos masoquistas. Y el cristiano no debe ser masoquista. Para nada. Hemos malinterpretado el sentido de la penitencia. La cuaresma tiene sentido desde la Pascua. Y la Pascua tiene sentido desde Pentecostés. De eso vamos a hablar un poquito ahora más adelante. Pues fíjense cómo ese ejercicio de la virtud, en un momento determinado, cuando recibe la gracia de Dios, es decir, cuando recibe la efusión del Espíritu Santo, la vida del cristiano,
ese ejercicio arduo, ¿no?, que suponía la virtud, se convierte en un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu ya no es algo que tú tienes que exigirte para conseguir, sino que es algo que te viene dado naturalmente por parte de Dios. Sí, era previa tu virtud, pero esa virtud se transforma en un fruto del Espíritu, en un don de Dios. Hablamos de dones del Espíritu, hablamos de frutos del Espíritu. Pero en realidad es un nivel de perfección de las virtudes humanas, de las virtudes morales. Pero ya en el plano de la mística, ya no en el plano de la santidad. Y hay un paso más. Esos frutos del Espíritu Santo en nosotros pueden llegar a convertirse, por esa unión íntima con el Señor, por esa configuración que el Espíritu Santo hace en nosotros con Cristo, se convierten en bienaventuranza. Entonces yo pregunto, ¿dónde están ustedes? ¿Están en la virtud? ¿Están en el Espíritu, en los frutos, en los dones del Espíritu, o están en las bienaventuranzas? Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos despacio a lo largo de estos años que nos separan de Pentecostés, porque nos van a dar la clave para interpretar cuál es mi nivel de fe. ¿Qué tan buen cristiano soy? Porque lamentablemente si nos hemos quedado únicamente en esa primera parte ascética, en esa lucha permanente por adquirir una virtud, simplemente es un esfuerzo humano. Es un esfuerzo humano y permanente, pero es un esfuerzo limitado, siempre limitado porque depende de ti. Y no hemos dado ese paso definitivo a dejarnos llevar por el Espíritu Santo que nos conduce con toda docilidad y sin dependimiento del esfuerzo humano. Les pongo un ejemplo. Los que son más o menos de mi edad. Yo me acuerdo cuando yo era chico, claro que en Europa teníamos los coches, bueno, el 99.9% de los autos en Europa son estándar, ¿no? Son de marchas embrague y marchas manuales. Aquí el 99.9% son automáticos. Bueno, pues esos coches estándar que teníamos, además antes de la era tecnológica en la que vivimos ahora, me acuerdo que los motores de los coches eran sencillísimos. Yo de pequeñito, con 10 y 12 años, era capaz de arreglar o tener un motor del coche. Era un carburador, era una bujía y era una batería, y nada más. Si te fallaba la electrónica, sabías que venía de la batería. Si te fallaba la mecánica, sabías que venía de la bujía o del carburador. ¿Qué pasaba cuando te faltaba la energía? Pues simplemente, oye, le dabas un empujoncito al coche y le metías la tercera, ¿no? Y se arrancaba solito. Intenten arrancar ahora uno de estos electrónicos. Es imposible. Es imposible. Pues seguramente que en aquella época, como yo, ustedes habrán visto en alguna ocasión a 3 o 4 personas empujando el coche con todas sus fuerzas, ¿no? Y aquel coche que no se mueve, y la alegría que da cuando al final engancha, ¿no? Prende el motor, ya, y todos sudorosos, con los riñones ahí, ¿no? Desgastados. Pues bien, esta es la iglesia. Esta es nuestra iglesia. Lamentablemente, como esa barca que sin velas no anda, el coche sin motor nos cuesta mucho mover. Y es lo que yo les decía, si nosotros reducimos nuestro cristianismo al ejercicio arduo y duro de las virtudes, es como empujar el coche. Nos pasamos la vida empujando el coche y avanzamos muy poquito. Cuando en definitiva la cuestión es darle la llave, porque tiene un motor potentísimo que le va a hacer avanzar todo lo que el motor es el Espíritu Santo. Pues ahí yo les doy una pequeña descripción de lo que está pasando, de lo que nos puede estar pasando hoy día en la iglesia. Recibimos montones de críticas, incluso nosotros mismos la advertimos de lo mal que anda la iglesia. ¿Por qué será? No es porque andemos mal nosotros, es porque no anda el Espíritu, es porque no tiene el Espíritu dentro. Y esto, cuidado, no vamos a caer en el fácil error de pensar en la generalidad de nuestra iglesia. No, piensa en ti. Piensa en cómo avanza tu vida espiritual. ¿A base de reuniones? ¿A base de ayunos, de penitencias,
Todo está muy bien, Cuidado, que yo no le estoy quitando ningún mérito a eso. Esa es la fase inicial. Pero es una fase simplemente temporal que tiene que dar el paso a que los frutos del Espíritu Santo se hagan carne en ti, se encarne en ti el Espíritu. Y una vez que posees en plenitud ese Espíritu Santo, entonces marcha solo, tu vida marcha solo. La perfección está ahí, es dejar de hacer a Dios desde los ojos. Es la configuración confidencial. Hay un relato en los Hechos de los Apóstoles que comienza diciendo: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Fíjense en el detalle de esta frase porque no es casual. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos en el mismo lugar. ¿Por qué el discípulo, por qué el evangelista dice al llegar el día de Pentecostés? Al llegar el día de Pentecostés, es decir, aquí el discípulo, cuidado, les estoy pidiendo la trampa, no es simplemente que aprendamos todo. El discípulo obviamente está escribiendo este evangelio años después, ¿no? Él sabía que ese día iba a ser Pentecostés y pudo haber escrito al llegar el día de Pentecostés, estaban los todos reunidos ahí, pero realmente es eso lo que quiso decir. Ese día sabían que iba a ser Pentecostés. Pentecostés ya existía. Era una fiesta judía, no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía. Pentecostés. La Pascua era una fiesta judía, que después nosotros hicimos cristiana. ¿Por qué? Porque Jesucristo celebró la pasión, ¿no?, su entrega definitiva, su muerte, precisamente en el aniversario de la Pascua judía, que celebraban el paso, Pascua del Mar Rojo, la salida de Egipto, ¿no?, la liberación. Y los judíos celebraban el Pentecostés, que eran los 50 días después de la Pascua, que es cuando el pueblo de Israel llegó al pie del monte Sinaí. Y se produce la gran alianza de Dios con Moisés, que es el prototipo, digamos, de lo que va a ser la alianza en Cristo. Jesucristo es el nuevo Moisés. Entonces es cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí, ¿recuerdan? ¿No? Y se produce esa alianza. Es decir, hay una coincidencia temporal. Y el apóstol, cuando dice, el evangelista, llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Ellos ya estaban celebrando su Pentecostés judío. Y va a aprovechar Dios precisamente esa fiesta, esa memoria de la entrega de aquella primera alianza para un nuevo Pentecostés, que se va a producir con la efusión del Espíritu Santo. Incluso los signos de entonces coinciden con los de ahora. Hubo un gran estruendo. Recuerda que en Sinaí le temblaba la montaña. Las llamas de fuego, ¿no?, que explotaban el Sinaí y que ahora van a ascender sobre el Espíritu Santo. Es decir, incluso los elementos veterotestamentarios se vuelven a repetir. El nuevo Pentecostés, ya cristiano, es la nueva ley, es la nueva alianza, es la definitiva alianza de Dios con el hombre. Los 50 días de la Pascua, la llegada al monte Sinaí, hubo un gran terremoto y sintió todo el pueblo judío que se estremecía la tierra. Cuando baja Dios, ¿no?, a Moisés, había relámpagos y fuego que bajaba del cielo. Todas esas imágenes aparecen en el Antiguo Testamento y vuelven a aparecer ahora en nuestro Pentecostés. Bien, más allá de los detalles, ya no se queden en los detalles. Simplemente, el Pentecostés ya existía, la tradición judía. Pero si se dan cuenta, lo que está haciendo Jesús, es decir, la historia de la salvación tiene una secuencia, no hay una ruptura. Es decir, los judíos no estaban equivocados. Dios construyó la historia de la salvación con el pueblo judío y la lleva a plenitud en Cristo. Y ahí empieza la iglesia. En este nuevo Pentecostés empieza la iglesia. Cosa que los judíos no han sabido reconocer. Esa plenitud de la revelación, esa plenitud de la obra de la salvación, precisamente en la iglesia. Ya, pero no podemos negar nuestra prehistoria. ¿Ya? La historia de la salvación viene escrita ahí, ¿no?, en esas páginas. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia, precisamente ese día en el que Israel celebraba esa fiesta de la ley, de la alianza, es para indicarnos precisamente que el Espíritu Santo es esa ley nueva, es la ley del Espíritu. Jesucristo nos dijo claro: yo no he venido a cambiar la ley de los profetas. Hay alguien que se atreva a cambiar una tilde o una coma de la ley, pero he venido a darle plenitud. Y
nosotros debemos de vivir en la plenitud de la ley. ¿Cuál es la plenitud de la ley? Ya no es una ley escrita en tablas de piedra, es una ley escrita en tablas de carne, en el corazón humano. Ya no es una ley fundada en el precepto, en el mandamiento, en la obligación. Ahora va a ser una ley fundada en el amor. Totalmente. Toda la ley puede resumirse en amar a Dios, en el amor. Esa es la plenitud de la ley. Esa es la plenitud del Espíritu que se define a sí mismo como el amor en persona. O sea, cómo el Espíritu Santo personifica, da cuerpo y da forma precisamente a esta expresión que todos conocemos, pero quizá no sabemos definir, que se llama amor. Alcanza su máxima expresión precisamente en el Espíritu. Cuando nosotros decimos que amamos, en el fondo lo único que hacemos es tener una pequeñita participación del Espíritu. Entonces ahí está la plenitud. Ese es el auténtico Pentecostés. Esa es la nueva ley, ¿no?, que se sella en esa alianza eterna. La cuestión aquí que deberíamos preguntarnos es, ¿vivimos bajo la ley antigua o la ley nueva? ¿Seguimos siendo cristianos del Antiguo Testamento? ¿Seguimos fijándonos, como decía antes, simplemente en el precepto del mandamiento? Voy a misa lo digo porque está mandado, y si no peco. Cuando una persona está enamorada, busca cualquier tiempo y sueña con su enamorada, ¿no? Sueña despierto, está loco de amor. El amor es locura, siempre. En ese sentido, Dios es el más loco de todos. Pero esa pasión nos llena realmente a nosotros a la hora de vivir nuestra fe. ¿O vivimos todavía bajo el precepto? Necesitamos que alguien nos obligue a hacer algo. Vivimos en la ascética, en el esfuerzo personal permanente para hacer las cosas de Dios. No surge naturalmente de nosotros, podemos. No damos testimonio permanentemente con nuestra vida de esta función del Espíritu Santo. Está faltando algo fundamental. Realmente no vivimos Pentecostés, porque eso transformaría realmente nuestra vida. Cumplimos nuestros deberes religiosos por constricción, por obligación, por amor, por costumbre. ¿Sentimos que Dios es realmente nuestro Padre? ¿O lo vemos todavía como patrón? Voy a terminar esta introducción con otro caso muy singular que nos puede servir siempre de imagen de lo que es el cambio que se produce en nosotros, en la Iglesia, cuando realmente vivimos esa función del Espíritu Santo. A principios del siglo XX, es decir, hace 100 años, el movimiento migratorio era al contrario del que tenemos ahora. Los latinos ahora quieren ir a Europa, pero hace 100 años eran los europeos los que venían a América a buscar fortuna, a buscar una vida, salir de la miseria, salir del hambre. Bien, había una familia italiana, no eran los papás del Papa, pero se parece. Esos emigrantes italianos que después hicieron esas grandes ciudades de Estados Unidos junto con los irlandeses, ¿no? Nueva York, Chicago. El caso es que venía una familia para América con los poquitos recursos económicos que tenían, con las justas consiguieron comprar el pasaje de barco para toda la familia, pero no les quedó más. Entonces aquellos papás, para proveer para el viaje, dijeron, bueno, vamos a llevar pan y queso para el camino, porque la travesía era de 30 días, ¿no? 30, 40 días, para atravesar el Atlántico en aquellos barcos. Y pues ahí, día tras día, comiendo pan y queso, pero el pan se empezó a poner duro y rancio, y el queso se empezó a honguear por la humedad. Y el niño chiquito de la familia lloraba y lloraba porque ya no quería comer pan y queso rancio. Bueno, el niño ya no quería comer más aquel pan y queso rancio. Bueno, los papás, de pena por el niño pequeño, tanto lloraba el niño que ahí se buscaron los pesos que les quedaban en el bolsillo, quitaron todo lo que les quedaba, se lo dan al niño, ve a comer una buena comida en el restaurante del barrio. Ahí está el niño, llega al restaurante, se llena de comida, vuelve llorando con sus papás, con sus hermanos, al camarote, y los papás le dicen, pero ¿por qué lloras? Si te hemos dado todo lo que teníamos para que te alimentaras bien y fueras feliz. Dice, ay papá, es que la comida estaba incluida en el boleto y nosotros hemos estado aquí comiendo pan duro y queso rancio todos los días.
Y la comida era gratis. ¿No nos pasa a veces que después de 2000 años seguimos comiendo pan y queso? La comida es gratis. Estaba incluida en el boleto. Desde nuestro bautismo que recibimos la difusión del Espíritu Santo, todo se nos ha dado. Pero no nos hemos dado cuenta. Seguimos arrastrando la máquina, seguimos empujando el coche, ¿no? A puro riñón. Seguimos, ¿no?, aguantándonos con lo poquito que tenemos, fruto de nuestro esfuerzo personal. Y no nos damos cuenta de la grandeza que tenemos en la iglesia con el Espíritu, con la efusión del Espíritu Santo que Dios nos da. Ya nos dio todos los medios para la salvación y no nos pide nada a cambio. No hay que pagar un precio extra. Este es Pentecostés. Esta es la conciencia que nos tenemos que crear. Este es el chip que tenemos que cambiar en nuestra vida. Pero no solo vivirlo nosotros, sino después dar testimonio de ello ante el mundo. De esto se trata. Ahora me siento. Me voy a saltar todo parte del primer tema porque es un poco teológico, es bastante complejo de entender y yo no me quiero meter en esas tesituras ahora, pero sí les quiero comentar algo que por otra parte ha sido muy criticado por parte de ciertos sectores de la Iglesia hoy día, es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el Concilio del Espíritu Santo y es curioso que muchos hoy día no aceptan las renovaciones del Concilio. Y una visión importantísima que vivieron los padres conciliares, y no es original de ellos, porque en el fondo ya estaba prefigurado en los padres de la Iglesia, en los padres apostólicos de la Iglesia, sobre todo en San Gregorio, que habló muchísimo del Espíritu Santo, es cómo leer el credo al revés, desde abajo. Suena curioso, ¿verdad? Y sin embargo fue una de las grandes novedades del concilio, que como digo, tenían su fundamento en los padres. San Basilio de Cesarea, de una manera muy particular, reveló esta forma de vivir los dogmas de la fe. Fíjense, y esto yo se lo he dicho ya también en alguna otra ocasión precedente, tenemos el orden de la creación y tenemos el orden de la redención. Normalmente nosotros leemos siempre cronológicamente la historia de la salvación, con lo cual pensamos naturalmente, instintivamente, que lo primero fue la creación, después viene el pecado y después viene la redención. Pues no, el orden de la redención es precedente en la mente de Dios al orden de la creación. Eso es así. Entonces, cuando nosotros leemos el credo, decimos primer artículo, Dios Padre Creador, segundo artículo, Hijo Redentor, tercer artículo, Espíritu Santo Santificador. Bien, eso es en el orden de la creación, de la naturaleza. Perfecto, hasta ahí. Pero el desarrollo, la vivencia de la Iglesia ha sido totalmente la contraria. Es como les decía antes, si nos movemos de acuerdo a la lógica del Antiguo Testamento, eso está bien, pero si nos movemos en la lógica de la Iglesia, eso está invertido, porque la Iglesia nace del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la plenitud del Hijo, y el Hijo es el que nos manifiesta al Padre. Ese es el orden de la Iglesia. La Iglesia nace del Espíritu Santo. En la efusión del Espíritu nace la Iglesia. El Espíritu Santo, tal como Jesucristo había predicho, nos va a revelar la plenitud del Hijo. Les conviene que yo me vaya, porque Él les dará a conocer todo, ¿no? Él nos revela la plenitud del Hijo Redentor, y el Hijo Redentor es el que nos manifiesta al Padre. Entonces, si se dan cuenta, en el orden de la Iglesia, en el orden de la eclesiología, no existe una eclesiología sin epistemología, es decir, no existe una Iglesia sin Espíritu. El Espíritu que habita en la Iglesia es el que le da vida. Por tanto, podemos hacer una lectura invertida o desde abajo del dogma de la fe, ¿no?, que se selló precisamente en ese concilio de Nicea, Constantinopla. Estamos hablando de la mitad del siglo IV, 325 después de Cristo, si mi memoria no me falla. El dogma se había desarrollado precisamente en base a las distintas herejías, ¿no?, y errores dogmáticos que se iban produciendo, y así se va describiendo el dogma. Pero en realidad, en el orden del Espíritu las cosas funcionan de otra manera, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar precisamente
podríamos entrar, yo no voy a entrar ahora en esta disquisición porque no me parece tan fundamental, creo que hay otros temas más llanos, primarios, sería analizar lo que los teólogos del Vaticano II llamaban el tercer artículo, que es el Espíritu Santo, en base precisamente a los padres de la Iglesia. Les decía al principio esa frase del Papa, que vamos a entrar ahora aquí, el Espíritu Santo, maestro del discernimiento. San Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 12:10, un carisma particular que se llama discernimiento de espíritus. En su origen, esta expresión tiene un sentido muy preciso, que indica ese don que viene de parte de Dios, que nos permite distinguir entre lo que llamamos la palabra inspirada o profética, que se pronuncia normalmente en una asamblea, las que vienen del Espíritu Santo o las que vienen de otros espíritus. Y cuando hablamos de otros espíritus, simplemente estamos hablando del espíritu del hombre, que viene de uno mismo, o del espíritu del demonio. Bien, cuidado, el demonio también es un espíritu, ¿ya? Y también inspira. O del espíritu del mundo. Espíritu del hombre, espíritu demoníaco, o espíritu del mundo, o espíritu de Dios. Y lo que hay que saber es, cuando yo tengo una inspiración, cuando yo siento algo, tengo que saber discernir si esto realmente viene de Dios, o viene de mí mismo, o viene del demonio, o viene del mundo. San Juan, evangelista, cuando habla de este discernimiento, dice que consiste en poner a prueba las inspiraciones para saber si provienen realmente de Dios. Poner a prueba las inspiraciones para saber si vienen realmente de Dios. Primera Juan 4:1-6. Para Pablo, el criterio fundamental del discernimiento va a ser confesar a Cristo como Señor. Primera Corintios 12:3. Para Juan, en cambio, la prueba y el criterio fundamental del discernimiento va a ser la confesión de Jesús que vino en la carne, es decir, que se hizo hombre, se encarnó. Y ya con él el discernimiento inicia a ser interpretado en una función teológica como un criterio para discernir cuáles son las verdaderas y las falsas doctrinas. Esto fue muy usado, por eso cito a San Pablo y a San Juan, en los primeros siglos del cristianismo, que como saben proliferaban todo tipo de herejías y de cismas en la Iglesia, porque cada quien se creía libre para dar su opinión personal acerca de esa historia de salvación, acerca de Jesucristo, acerca de la Virgen María, acerca de la tradición de la Iglesia. Empieza la división entre la Iglesia Oriente y Occidente, empieza a juzgarse lo que se llama el filioque, es decir, la naturaleza de Cristo, si Cristo fue Dios, si fue hombre, si Dios y hombre, si realmente se encarnó en el seno de María, pero si era Dios entonces no podía recibir un cuerpo humano de una persona, ¿no? Como el hombre iba a ser la madre de Dios. Entonces, hay una serie de disquisiciones a lo largo de los 3 primeros siglos del cristianismo tremendas. Y entonces fue fundamental precisamente el profundizar los padres de la Iglesia en el don del discernimiento, del espíritu del discernimiento, cuando la palabra viene realmente de Dios. Vamos a ver el discernimiento en la vida de la Iglesia, primero de una manera más genérica, para después ver el discernimiento en nuestra vida personal. Existen 2 campos en los que se debe ejercitar ese don de discernimiento de lo que llamamos la voz del Espíritu, eclesial y personal. En el campo eclesiástico, el discernimiento de los espíritus es ejercitado con autoridad por el magisterio de la Iglesia. Ahí tenemos la seguridad del magisterio de la Iglesia. Pero este magisterio debe tener en cuenta, entre otros criterios, también lo que llamaba el concilio el sentir de los fieles, sensus fidelium. Y no solamente el sensus fidei, el sentir de la fe. Son cosas que se complementan. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, al magisterio no solamente se va a apoyar en la doctrina de la tradición, sino que tiene que irse adaptando precisamente a cada tiempo y a cada circunstancia por el sentir del pueblo de Dios. Nos sentimos igual los cristianos del siglo XXI que lo que sentíamos del siglo X, o los del siglo V, o los del siglo I.
Por tanto, tiene que haber una mutación, tiene que haber una adaptación. Y el magisterio tiene que adaptarse precisamente a este tiempo. Sensus fidelium, sentir de los fieles. Quiero detenerme un poco sobre este punto en particular, porque puede ser de ayuda en la discusión que hoy día vivimos en la Iglesia sobre algunos problemas muy particulares. Se trata del discernimiento de los signos de los tiempos. A veces nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo el tiempo presente. Y a veces como que preferimos quedarnos en el pasado. Un refrán que dice, cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo he tenido multitud de discusiones a este respecto y algunas muy cercanas, o sea, no me tengo que ir más de una semana atrás. Por ejemplo, con grupos de gente buenísima, devotísima, santísimas, no tengo por qué yo negar que no, pero que se obstinan, por ejemplo, en celebrar la misa tridentina. No tengo nada en contra de la misa tridentina de San Pío V, pero pues vivimos después del Concilio Vaticano II. Y el problema de esta gente es no que celebre la misa de San Pío V o de Trento, sino que no cree, no acepta el magisterio de la Iglesia del Concilio Vaticano I y del Concilio Vaticano II. Es como si el Espíritu Santo hubiera inspirado a la Iglesia hasta Trento y después ya no hay ninguna inspiración. Me toca discutir con mucha gente que critica a nuestro Papa y se atreve hasta a decir que es el anticristo. Y se ponen de rodillas y van a comulgar todos los días después. Es increíble. Es decir, son los signos de los tiempos. Es decir, el Espíritu está actuando hoy en el sensus fidelium nuestro, no en el de Trento, no en el de Constantinopla, no, en el de México del siglo XXI. El Espíritu Santo sigue discerniendo hoy la realidad. Por supuesto, nosotros somos la Iglesia. O sea, el tema que yo quiero centrar es cómo discernir que esto viene de Dios, ¿no? Y cuándo nos salimos y simplemente nos dejamos llevar por el espíritu del mundo o por el espíritu personal, ¿no? O por el espíritu del demonio. El demonio lo que intenta, fíjense que esto se lo he dicho en otras ocasiones, la tentación del demonio no viene por ponerte algo malo, ¿no? El demonio se presenta inicialmente proponiéndote un supuesto bien, y en el fondo lo único que quiere es generar la división dentro de la Iglesia, separarnos. Famoso dicho de Julio César, ¿no? Divide y vencerás. Ese es el demonio. En cambio, el mensaje de Jesucristo ha sido siempre unívoco en este sentido. En la última cena del Jueves Santo, que todos sean uno, tunum sin, como yo y el Padre son uno. Está en la Iglesia, unidad. Entonces, aquí es donde tenemos que actuar esta función del discernimiento fundamental en los signos de los tiempos. El Concilio ha declarado, y leo textualmente, es un deber permanente de la Iglesia escuchar los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio, nuestros signos de los tiempos, para que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los perennes interrogativos de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y su recíproca relación. Es decir, tenemos que saber responder. El Concilio nos decía, ¿no? Tenemos que saber leer esos signos de los tiempos y dar una respuesta, ¿no? A los interrogantes que el mundo nos lanza hoy desde el Evangelio. Hace 20 años no teníamos el problema de una homosexualidad expuesta como la de hoy. No teníamos el problema de tantos matrimonios rotos, de matrimonios divorciados y vueltos a casar. No existía. Es nuestro signo de los tiempos. Y el Evangelio tiene una respuesta para esa problemática nuestra hoy. Y esa es la que tenemos que discernir y encontrar. Y ese es el esfuerzo que ha hecho el Papa, ¿no? en dos sínodos, 2 años consecutivos con los obispos y a través de una exhortación apostólica posinodal que nos ha escrito Amores Laetitia. Ese es el magisterio. Esa es la respuesta del discernimiento, el don del Espíritu Santo a los signos de nuestros tiempos, que tenemos que saber interpretar. Queda claro que si la Iglesia tiene que escuchar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, no es para aplicar a los tiempos, es decir, a nuestros tiempos y a las situaciones y los problemas nuevos que hoy vivimos y emergen en nuestra sociedad, los remedios y las reglas de antes. No. Tenemos que buscar los remedios y las reglas de ahora. Esa es la creatividad y esa es la originalidad del Espíritu Santo.
Los mandamientos entonces nos sirven por ahora. Y esto lo hemos visto a lo largo y en la misma revelación, en las mismas escrituras. Tenemos que buscar entonces respuestas nuevas, aptas para cada generación. Como dice el texto apenas citado del concilio, la dificultad que se encuentra en este camino y que debe ser tomada con toda seriedad es precisamente ese miedo de comprometer la autoridad del magisterio al admitir cambios en sus pronunciamientos. Este es el miedo que nos da a la novedad. Y por eso decimos, quizá cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Aquí caminamos seguros, pero no avanzamos. Hay una consideración que puede ayudar, creo que para superar precisamente en espíritu de comunión esta dificultad, que es el dogma de la infalibilidad de la Iglesia y del Papa. Caminando con la Iglesia y en la fidelidad al Papa, tenemos la seguridad de que no nos equivocamos. Pero ¿quién te puede dar seguridad si te sales? La inerrancia bíblica asegura que el escritor sacro expresa la verdad de la manera y en el grado en el cual esa podía ser expresada y entendida en el momento en que fue escrita. No pueden leer ustedes igual el Pentateuco, un libro de Génesis o del Éxodo, como un libro profético, como un libro histórico, como un evangelio, como una carta apostólica o como un Apocalipsis. Son momentos totalmente distintos, mentalidades totalmente distintas y géneros literarios totalmente distintos. Pues cuidado, o sea, cuando hablamos de exégesis bíblica hay que tener en cuenta el escritor de la Biblia, que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu usa al hombre y usa la cualidad del hombre, ¿no? Y la temporalidad del hombre, es decir, la expresión humana para llegar a solucionar el problema que esa humanidad, que ese grupo apostólico está viviendo en ese momento, o esa comunidad eclesial. Vemos que muchas verdades que se van formando lenta y progresivamente. Por ejemplo, la del más allá, la de la vida eterna. No es la misma concepción que nosotros tenemos del paraíso, del cielo, de la eternidad, que la que tenía Abraham, o que la que tenía David, o que la que tenía Juan Bautista, ¿no? Son verdades que se han ido cultivando en el tiempo y han ido creciendo precisamente con la luz de la revelación progresiva. En el ámbito moral, muchos usos y leyes anteriores son abandonados a continuación para dar lugar a leyes y criterios más consecuentes al espíritu de la alianza en el tiempo. Por ejemplo, el Éxodo 34:7 afirma que Dios castiga las culpas de los padres en los hijos. Dios castiga las culpas, los pecados de los padres en los hijos. Y dice hasta la 7ª generación. En cambio, si seguimos adelante leyendo la Biblia, y leemos a Jeremías o leemos a Zacarías, Jeremías 31, 29, 30, hasta Ezequiel 18:1, dice, por el contrario, Dios no castiga las culpas de los padres en los hijos, porque cada uno deberá responder de sus propias acciones. Cuidado. Dios castiga el pecado de los padres en los hijos. La tradición judía interpretó el texto del Pentateuco precisamente como que heredábamos la culpa de nuestros padres, el pecado de nuestros padres. Era algo así como el pecado original, ¿no? Que se hereda por generación. Querían aplicar el pecado personal, un concepto de generación que no le era propio. Hablamos de pecado original, yo no me meto aquí ahora, no tiene sentido, pecado original originante, pecado original original. Bueno, es un caso para que vean la inerrancia bíblica, es decir, cada tiempo, ¿no? Tuvo su revelación, ¿no? Pero ha ido evolucionando, ha ido cambiando. En el Antiguo Testamento el criterio en base del cual se superan las prescripciones anteriores son aquellas de una mejor comprensión del espíritu de la alianza y de la Torá. En la Iglesia, en cambio, el criterio es aquel de un continuo releer el Evangelio a la luz de las preguntas nuevas que a este se le plantea. Es decir, hay una lectura totalmente distinta, la que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. Es decir, en el fondo, el judío ¿qué hacía? Yo tengo la Torá y lo que tengo que hacer es acomodar la sociedad y los hábitos y la moral de la gente a lo que la Torá me dice. ¿Y el Evangelio qué hace? No, el Evangelio lo que hace es, tú ves la situación que estás viviendo y lees el Evangelio a la luz de esta situación que hoy vives tú como persona, porque esta es tu historia de salvación, la que tú tienes que construir hoy.
La revelación no es cerrada en ese sentido, es progresiva, ¿no? Y tiene que estar iluminada permanentemente por esa función del Espíritu. Es siempre nuevo, es siempre creativo. Ahora bien, y aquí viene una cuestión muy importante, sobre todo para nuestros días, y un poquito el morbo que hemos tenido que sufrir a lo largo de estos últimos meses, desde el año pasado, con la celebración del Año de la Misericordia, sobre todo también con la publicación de Amoris Laetitia. Sabemos que la regla constante del actuar de Jesús y que viene expresado precisamente en el Evangelio, en materia moral, se podría resumir con esas poquitas palabras. Y entiéndanlas bien. No al pecado, sí al pecado. No solemos entender bien esta diferencia, que condenamos al pecador por el pecado. Y esto no es justo. Esto no es Evangelio. Jesucristo siempre en el Evangelio mostró una preferencia por el pecado. Jesucristo en las parábolas, donde dice, se compara con el buen pastor, dice el buen pastor deja a las 99 en el redil y se va a buscar a la descarriada. Y hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Y nosotros somos muy prontos a condenar a los pecadores. Cuidado, ese es uno de nuestros signos de los tiempos que tenemos que saber discernir. Esto es algo que mucha gente no está entendiendo de este Papa. Este Papa no ha cambiado todavía un ápice, una coma o un punto de la ley, de la doctrina tradicional cristiana. Este Papa lo único que nos está haciendo es cómo vivimos nosotros pastoralmente los signos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y cómo precisamente volver a ser buenos pastores como Cristo y atraer al redil a tantas ovejas que se han dispersado. Porque si el Evangelio hablaba de una dispersa por 99 en el redil, hoy casi tenemos que decir una en el redil por 99. Entonces nos surge mucho más ahora que entonces el poner en práctica precisamente la ley evangélica. No al pecado, pero sí al pecador. Sí al pecador. Nadie es más severo que Jesucristo al condenar, por ejemplo, la riqueza inicua. Aquí todos deberíamos de tocarnos nuestros bolsillos. Pero se autoinvita a la casa de Zaqueo. Y toda la riqueza de aquella casa estaba seguramente adquirida, ¿no?, de manera fraudulenta. No menciono ningún ejemplo de nuestra actualidad para no herir susceptibilidad. Condena el adulterio de manera radical y siempre, incluso el adulterio del corazón, ni siquiera de actos, solamente de pensamiento. Pero perdona a la adúltera y le da una nueva esperanza y una nueva vida. Reafirma la indisolubilidad del matrimonio, pero se detiene a conversar con la samaritana y la trae para sí y le denuncia que ha tenido 5 maridos y ninguno de ellos lo es. ¿Se dan cuenta? Jesucristo condena radicalmente el pecado, pero siempre se acerca para salvar al pecador. Esta es una actitud que nos falta hoy día a nosotros en la Iglesia. Si nos preguntamos cómo se justifica teológicamente una distinción tan neta entre el pecado y el pecador, la respuesta también es muy simple. El pecador es una criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, y que conserva toda esa dignidad personal a pesar de todas las aberraciones que pueda cometer en su vida. No pierde su dignidad de hijo de Dios. Tiene un sello indeleble en el alma que le identifica como tal. Esa es la diferencia. El pecado, en cambio, no es obra de Dios. No viene de él, viene del diablo. Por tanto, hay que combatirlo y con rigidez. Por ese mismo motivo, Cristo se ha hecho similar en todo a nosotros, dice la revelación, excepto en el pecado. Igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Solo el pecado tenemos que combatir, nada más. No tenemos enemigos. El único enemigo es el demonio. ¿Ya? Y la primera víctima del demonio es el pecador. Por tanto, hay que ayudarla. Hay que estar más cerca de ella que de nadie, porque él es la primera víctima. Yo, cuando trabajo en la promoción de la vida, como saben, aquí en la Arquidiócesis de México, y con los distintos grupos que trabajan en la defensa de la vida, les digo, oigan, no piensen mal de estas mujeres. Son la razón de que nosotros estamos aquí. Son las primeras víctimas del mal. Tenemos que condenar el pecado del aborto, por supuesto que sí, pero no podemos condenar a nadie por ese pecado. A nadie. Estamos aquí para salvar a esas mujeres, no para condenarlas, no para acribillarlas, absolutamente no. Es más, si no hubiera existido, yo digo siempre, si no hubiera existido una legislación pro aborto en la Ciudad de México, no existirían tantos grupos pro vida en nuestra ciudad.
Por un mal que genera el demonio surgen infinidad de bienes, infinidad de vocaciones para contrarrestar ese mal. Y esa es la bendición. Esos son los signos de los tiempos que nosotros tenemos que aprender a discernir con la gracia y el don del Espíritu Santo, ¿no? Para leer esa historia de salvación a la luz del Evangelio, que tenemos que seguir escribiendo hoy. Un factor importante para realizar esta tarea de discernimiento de los signos de los tiempos es precisamente la colegialidad. Estamos hablando de la Iglesia, la colegialidad de los obispos. Dice Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, que consiste en decidir en común todos los temas más importantes mediante una decisión que la opinión del conjunto permite equilibrar. Esa es la colegialidad de la Iglesia. El ejercicio efectivo de esa colegialidad aporta ese discernimiento a la solución de los problemas, esa variedad de situaciones locales y los puntos de vista distintos, las luces y los dones diversos del cual cada iglesia y cada obispo es portador. Esto lo vemos claramente, nos puede ilustrar el ejemplo en el primer concilio de la iglesia, Jerusalén, los apóstoles, cuando empezaron a luchar Pedro y Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de los gentiles, Pablo, o sea, el problema vino generado por Pedro, ¿no? Que había condividido con los paganos y había comido carne impura para los judíos, ¿no? Y ahí empieza la discusión y prudentemente dice, vamos a discernir en colegialidad, vamos a reunirnos en Jerusalén, vamos a tratar el tema, vamos a llegar a una solución común. Está permitido, si tenemos que judaizar a todos, ¿no? Si tenemos que mantener las tradiciones y las leyes judías en nuestro cristianismo o no. Ahí está el Concilio de Jerusalén, donde vemos claramente este ejemplo de colegialidad. El Espíritu guía a la Iglesia de dos maneras diversas, a veces de manera directa, carismática, y a veces a través de la revelación e inspiración profética. Son dos formas distintas. Algunas veces de manera colegial, otras veces de manera personal. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. El discurso de Pedro el día de Pentecostés en la casa de Cornelio es muy distinto al realizado a continuación para justificar su decisión delante de los ancianos. Es decir, la actitud, el discernimiento de espíritu que tiene Pedro, ¿no? En la casa de Cornelio, cuando le presentan aquella cena y dice, pues sí, vamos a comer, ya tienes mucha hambre, es un discernimiento directo, ¿no? Casi profético. Mientras que después, en Jerusalén, cuando se reúne, va a ser un discernimiento colegial. Es necesario, por tanto, tener esa confianza en la capacidad del Espíritu de operar siempre, ante cualquier situación. Y al final, el acuerdo, aunque si a veces pueda parecer que el entero proceso se escape de las manos, viene siempre de Dios. Teniéndote a ti como guía, dice el canto del Veni Creator Spiritus, en una de sus estrofas, teniéndote a ti como guía, evitaremos todo mal. No cabe el error guiados por el Espíritu Santo. Los espíritus se manifiestan en esa colegialidad de la Iglesia y en ese magisterio permanente de la Iglesia. ¿Sí les queda claro? Sí. Bien. Vamos al discernimiento personal en la vida de cada uno. Como carisma aplicado a las personas de manera individual, el discernimiento de los espíritus ha tenido en los siglos una notable evolución. En el origen hemos visto que el don debía servir para discernir precisamente esas inspiraciones de los otros, de quienes habían hablado o de los que habían profetizado en la asamblea. Pero a continuación esto ha servido sobre todo para discernir las propias inspiraciones. Esto es importante. Y yo creo que a veces algunos también nos pasamos de listo y decimos hablar en nombre de Dios, cuando en el fondo lo que estamos es simplemente diciendo nuestra propia opinión. Y los primeros que podemos comprometer ese riesgo somos nosotros los sacerdotes, ¿no? Que leemos el Evangelio, después hacemos la interpretación homilética y a veces, ¿no?, pensamos que estamos hablando en nombre de Dios y hacemos aseveraciones y afirmaciones que son muy dudosas, ¿no? Entonces tiene que haber un discernimiento muy claro. Esta evolución en el discernimiento de espíritus a nivel personal no es arbitraria. Se trata, de hecho, del mismo don de discernimiento, si bien aplicado a distintos objetos en varios momentos. Gran parte de aquello que los autores espirituales han escrito, por ejemplo, sobre el don del consejo, ¿no? Es uno de los dones del Espíritu Santo, consejo, se puede aplicar perfectamente al carisma del discernimiento. Por medio del don y del carisma del consejo, el Espíritu Santo ayuda a evaluar las situaciones y a orientar las decisiones, no solamente en base a criterios de sabiduría y de prudencia humana, sino también a la luz de los principios sobrenaturales de la fe.
Esta es la clave. Y a veces nosotros, es la misma distinción que hacía antes con el mundo de la ascética y el mundo de la mística. Es decir, podemos nosotros ser cristianos simplemente de riñón, ¿ya?, y empujar, o podemos simplemente dejarnos guiar por el Espíritu. Y aquí es lo mismo. Cuando hablamos del don de consejo, don del Espíritu, sí tenemos que aplicar precisamente la sabiduría, el intelecto, la razón, pero no solamente. Entra en juego la fe, que va mucho más allá de la razón. Y por tanto su visión, el horizonte de visión de la fe es mucho más amplio, aunque quizá a veces no sea tan claro. El primer y fundamental discernimiento de los espíritus es el que permite distinguir cuál es el Espíritu de Dios del espíritu del mundo. Estoy citando la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. El Espíritu de Dios del espíritu del mundo. San Pablo da un criterio objetivo de discernimiento, el mismo que dio Jesús, el de los frutos. Las obras de la carne revelan que un cierto deseo viene desde el hombre viejo pecaminoso, mientras que los frutos del Espíritu revelan que viene del Espíritu. Y les invito a que lean el capítulo 5 de Gálatas, porque ahí es donde están expresos precisamente los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. La carne, de hecho, tiene deseos contrarios al Espíritu, y el Espíritu tiene deseos contrarios a la carne. Gálatas 5:17. Luego, la primera materia de discernimiento va a venir precisamente aquí. El Espíritu de Dios se revela a través de los frutos del Espíritu. El espíritu del mundo, el espíritu de la carne, se revela a través de los frutos de la carne. ¿Se lo saben? ¿Quieren que se los lea? Caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza, castidad. Gálatas 5, 22, 23. Frutos de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Gálatas 5:19. Creo que queda claro, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que nos motiva a actuar? ¿Es el espíritu de la carne? Es curioso cuando uno ve, por ejemplo, termino con esta anécdota y descansamos unos minutos. ¿Cuántas veces no nos encontramos en la iglesia? Bueno, por decirles un ejemplo concreto, que me sucedió la semana pasada. Me viene una pareja que se acaba de casar por lo civil y dice: padre, queremos hacer una ceremonia en la capilla para que nos bendiga. ¿Cómo? ¿Perdón? A ver. Sí, para que nos bendiga nuestro matrimonio. Y vamos a ver, o sea, ustedes van a venir a la iglesia para que les bendiga lo que Dios maldice. O sea, ¿cómo es? O sea, si les doy la bendición de Dios, cuidado. O sea, aquí está la confusión. Es decir, si viene de las obras de la carne, ¿no?, la concupiscencia, el adulterio, es decir, una pareja que no acepta precisamente el matrimonio católico, es decir, la bendición de Dios sobre ese matrimonio, ¿cómo después va a pedir la bendición de Dios? Y encima se van a creer buenos haciéndolo, ¿se dan cuenta? Es decir, hay una confusión tremenda y aquí tenemos que aplicar precisamente ese don de discernimiento para saber cómo actuar. Cuidado, yo no reboté a esta pareja, por supuesto, les dije, cuando me pasaron la noticia, les dije, no, un momento, vamos a hablar, quiero hablar con ustedes, quiero que no se queden con una confusión, sobre todo no quiero que jamás puedan sentir la impresión de que las iglesias les están echando. ¿Ustedes aceptan a Dios o no lo aceptan? No es la iglesia la que les está echando, son ustedes los que se están excluyendo de esa bendición que ahora al mismo tiempo quieren pedir. Yo no soy nadie para negar si Dios les bendice o no, seguramente les amo más que a mí. Esa es la verdad que hay que distinguir. O sea, ¿qué viene de Dios? ¿Qué viene del maligno? Es fácil discernir el bien del mal. Suele ser fácil, ¿no? Con la voluntad, claro. Pero el problema empieza cuando se trata de discernir entre dos bienes. Entender qué cosa quiere Dios en cierta circunstancia particular. San Ignacio de Loyola ayudó mucho a desarrollar esta doctrina del discernimiento y él lo que hacía era invitar a mirar sobre todo una cosa, dice, las propias disposiciones interiores, las intenciones
es decir, los espíritus, que están detrás de una determinada decisión. Son palabras de San Ignacio de Loyola, en el discernimiento de espíritus. Es decir, cuando se trata de elegir entre dos bienes y saber cuál es el de Dios, ¿no?, y cuál puede venir simplemente de mi egoísmo personal o de un criterio mundano, lo que San Ignacio dice, mira cuál es tu disposición interior en cierta cosa, mira cuál es la intención que te está moviendo a tomar esa decisión y qué hay detrás de ella. San Ignacio en realidad no es original con esta idea. Decía un autor medieval, y leo textualmente, tengo aquí la cita, Baldovino de Canterbury, decía: ¿podría alguien examinar las inspiraciones si vienen de Dios si no le ha sido dado por Dios el discernimiento para poder así examinar exactamente y con recto juicio los pensamientos, las disposiciones, las intenciones del espíritu? Se pregunta. Y responde: el discernimiento es como la madre de todas las virtudes y es necesario para todos al dirigir la vida, sea propia que la de los otros. Este es, por lo tanto, el discernimiento, la unión del recto juicio y de la virtuosa intención. San Ignacio también ha sugerido medios prácticos para aplicar este criterio de discernimiento. Uno sería que cuando se está delante de dos posibles decisiones, es bueno detenerse sobre una, como sin lugar a dudas tuviera que seguir a esta, y quedarse en tal estado, dice, por un día o más. Evaluar entonces las reacciones del corazón delante de tal decisión. Y dice, si te da paz, si se armoniza con el resto de tus propias decisiones, si algo dentro de ti te anima precisamente en aquella dirección, o por el contrario, si la cosa deja un velo de inquietud en tu alma. Repetir este proceso con la segunda hipótesis. Y todo, dice San Ignacio, en un clima de oración, de abandono a la voluntad de Dios y de apertura al Espíritu Santo. Esto es una regla que yo creo no falla. Cuando tengas que discernir entre dos bienes y no sabes cuál puede ser el que Dios quiere para ti en ese momento, dice, toma la decisión por uno como si fuera el único y vive en él durante un día o más. Si esa situación se corresponde con el resto de tus decisiones de vida y te da tranquilidad y paz y sosiego, adelante, estás bien. Si genera cualquier intranquilidad o inquietud en tu espíritu, cambia. Y así con la segunda decisión, etc. Es el discernimiento de espíritu de San Ignacio. San Ignacio también, en la base del discernimiento estaba algo muy importante que va a ayudar siempre, pero que es muy difícil conseguir, lo que San Ignacio llama la santa indiferencia. ¿Le suena? Santa indiferencia, es decir, tienes que ponerte delante de las dos alternativas o de las tres alternativas en total indiferencia, es decir, sin mostrar preferencia por alguna, porque como muestres preferencia por alguna ya has hecho tu discernimiento. Te vas a inclinar hacia lo que tú crees, no hacia lo que Dios quiere. Entonces la santa indiferencia, dice San Ignacio, es fundamental. Es decir, no antepongas tus criterios humanos a los criterios divinos. Es decir, a ese don del Espíritu Santo que es el que te va a iluminar para realmente conformar tu vida a la voluntad de Dios. Porque normalmente lo que hacemos los cristianos es conformar a Dios a nuestra vida, y hacer los dioses a nuestra medida, y encima justificar que hablamos en su nombre. No. O sea, santa indiferencia. Me da igual, lo que Dios quiera es lo que yo quiero. Y esta consiste, decía San Ignacio, en ponerse en un estado de total disponibilidad, a aceptar la voluntad de Dios, renunciando desde el comienzo a cualquier preferencia personal. Renunciando a cualquier preferencia personal por la de Dios. Es como si una balanza preparada para inclinarse del lado en donde está el peso mayor. Esa experiencia nos da paz interior. Santa indiferencia, dice San Ignacio y la explica, es ponerse en un estado de total disponibilidad a aceptar la voluntad de Dios, renunciando desde el comienzo a toda preferencia personal. Y la consecuencia es una inmensa paz interior que queda.
cuando has actuado así, con total apertura a aceptar en tu vida el plan y la voluntad de Dios. Se trata de poner en práctica un viejo consejo que aparece en la Biblia, pueden leer en el Éxodo 18-19, y es un consejo que le dio el suegro a Moisés, Yetro, ¿de acuerdo? Su suegro. Dice: presentar las cuestiones a Dios. Presentar las cuestiones a Dios y esperar en oración su respuesta. Éxodo 18-19. Hay que tener en cada caso una disposición habitual de seguir precisamente esa voluntad de Dios como la condición más favorable para un buen discernimiento. Decía Jesús al respecto en Juan 5:30: mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me ha enviado. Esta debe ser nuestra disposición interior. Y presentemos nuestras cosas a Dios y esperemos su respuesta. No le presentemos las soluciones a Dios, las que nosotros hemos tomado, porque ahí está expresa mi voluntad, no la de Dios, no la del Espíritu Santo. Entonces esa es la clave. El peligro de algunos modos modernos de entender esta práctica del discernimiento es que se acentúa demasiado y hasta tal grado los aspectos psicológicos que anulan los criterios espirituales. Esto es algo fundamental que lo entendamos muy claramente en nuestra vida. Alguien tiene un problema y enseguida lo mandamos al psicólogo. Y lo que tenemos que hacer es mandarlo al confesionario. ¿Ya? Y seguramente que una vez que hemos purificado nuestra alma, el discernimiento va a ser claro, porque vamos a permitir a Dios actuar en nosotros. Ahora, si empezamos con traumas, porque la psicología lo que hace es trabajar en la mente humana, nada más, ¿sí? Y aquí no es un problema de mente. Bueno, a veces sí, a veces hay problemas psicológicos que hay que entender y muy seriamente. Pero normalmente el caso del discernimiento es una cuestión netamente espiritual, no psicológica. Al principio les decía, Carlos, que tenemos todos la urgencia y la necesidad y la obligación de ser apóstoles, de ser auténticos cristianos. Y tú y yo tenemos la suerte, y creo que todos los que estamos aquí, de haber recibido una gracia especial, que es la fe. No todos la tienen, porque sí todos están llamados a tenerla. Pero el instrumento precisamente para que muchos la alcancen somos nosotros. Y lo que nosotros no hagamos se queda sin hacer. Entonces de ahí viene también la responsabilidad por los demás. Cuando yo les ponía la imagen al principio, cuando les ponía la imagen de la barca al principio, les decía: la gracia es el viento, los frutos y los dones del Espíritu son las velas que la reciben, ¿no? Y yo son mis virtudes las que las elevan. Obviamente la gracia puede soplar, que si no está el Espíritu en nosotros, no recibo nada. Entonces soy ajeno a la gracia. En el momento en que soy ajeno a la gracia, es decir, si no hay gracia, ¿no? Pues tampoco los frutos del Espíritu no sirven para nada, ¿no? No puedo tender las velas que si no sopla el viento, pues no se mueven. Es decir, hay una correlación, y obviamente entre la gracia. El discernimiento como fruto del Espíritu Santo, como don del Espíritu Santo, obviamente requiere el prerequisito de la gracia, siempre. O sea, si yo vivo en pecado, no puedo reclamar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a llegar a mí mientras yo no quite el pecado de mi vida. Yo no sé, o sea, yo en mi ignorancia... La ignorancia puede ser salvable o insalvable. Es decir, hay materia moral grave en la que no cabe ignorancia. Si tú matas a una persona, siempre y en cualquier circunstancia, debes saber que estás haciendo algo. Es imposible que no lo sepas. Es decir, ¿por qué? Es lo que llamamos los absolutos morales. Vienen prescritos por naturaleza, no por formación. Es decir, no es una formación que tú tengas que adquirir en la vida como una sabiduría empírica, sino que tu misma naturaleza te dice que matar está mal. Entonces no puedes clamar ignorancia para librar la culpabilidad. Siempre uno es culpable cuando mata a otra persona. Cuidado, porque algo que tenemos que tener mucha conciencia en el tema moral es que antes hablábamos del vicio como hábito operativo malo. Cuando tú adquieres un vicio, al final, ese hábito operativo que genera una facilidad de conducta en ti hace que la culpabilidad sea menor. Es decir, el asesino en serie que ha matado a 100 personas, cuando mata a la 101,
es menos culpable que el que mata por primera vez. Porque para él es normal matar. Y llega un momento en que ya no tiene conciencia del mal que está operando, como fruto del vicio que ha adquirido. Pero es culpable del vicio. Pero la cuestión es si tú debías o no tener conciencia de lo que estás haciendo como mal. Y ahí es donde yo te digo que se aplica el tema de la conciencia ignorante, culpable, salvable o insalvable. Es decir, no es lo mismo, el pecado es mucho más grave. Por ejemplo, un pecado es mucho más grave para un cristiano que para un no cristiano. Porque el cristiano tiene una obligación de una formación moral, ¿no?, por su propia fe. Y yo tengo más peligro de pecado que tú. Tú como laico, yo como sacerdote, yo tengo una formación, digamos, más exquisita y una exigencia mucho mayor que la tuya a nivel moral. Entonces el pecado en mí es mucho mayor que el tuyo. El Espíritu Santo es él mismo, la voluntad sustancial de Dios. Y cuando entra en el alma, se manifiesta como la voluntad misma de Dios para aquel en el cual se encuentra. Por eso es tan importante Pentecostés, la acogida del Espíritu, porque el Espíritu Santo, Él es la voluntad de Dios. En el momento en que yo acojo al Espíritu Santo, estoy acogiendo la voluntad de Dios en mí, y esta se manifiesta de una manera expresa para mí, de tal manera que ya no se me hace complicado el discernimiento. Es el Espíritu Santo el que discierne a través mío, el que actúa a través mío. El discernimiento no es en el fondo ni un arte ni una técnica, sino un carisma. O sea, es el mismo don del Espíritu Santo que va a actuar en nosotros. Purificar el intelecto, en este sentido, es solo tema del Espíritu Santo. Es necesario, por tanto, con todos los medios, especialmente con la paz del alma, hacer reposar sobre nosotros el Espíritu Santo para tener junto a nosotros siempre encendida la lámpara del conocimiento. Si esa resplandece sin interrupción, en lo hondo del alma, no solamente los mezquinos y tenebrosos asaltos del demonio se vuelven manifiestos al intelecto, sino que además pierden su fuerza, son desenmascarados por aquella santa y gloriosa luz que viene del Espíritu. Por ello es que el apóstol dice: no apaguen nunca la luz del Espíritu en ustedes. 1 Timoteo 5:19. Sí, es importante, la acogida del Espíritu, si se dan cuenta, es todo. Él es el que va a facilitar precisamente, el que va a hacer posible precisamente el discernimiento de lo que es la voluntad de Dios y distinguirlo de lo que es la voluntad personal. El Espíritu Santo, y esto es muy importante, no difunde habitualmente en el alma esta luz suya de manera milagrosa, de manera extraordinaria, sino siempre y simplemente a través de la Escritura. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque a veces somos muy ávidos a los milagros. Parece que siempre estamos esperando ver milagros o revelaciones particulares, y no es la manera de actuar del Espíritu Santo, a través de la Escritura. Es decir, interpretar todo a través de la Escritura. Los discernimientos más importantes de la historia de la Iglesia sucedieron así, precisamente. Fue escuchando la palabra del Evangelio. San Antonio Abad, fundador de la orden monástica, todas las órdenes monásticas que existen hoy día en el mundo, escuchó el Evangelio que le decía: si quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes. Sí. Ese fue su discernimiento. Dejó todo y se fue de monje, ¿no? Y el Espíritu fundó a través de él todas las órdenes monásticas. San Francisco de Asís recibió la luz para iniciar ese movimiento de retorno al Evangelio. Después que el Señor me dio a los frailes, escribe en su testamento San Francisco de Asís, nadie me mostraba qué cosa debía hacer, pero el mismo Altísimo me reveló que tenía que vivir de acuerdo a la forma del Santo Evangelio. El Altísimo se lo reveló escuchando durante una misa el pasaje evangélico en el cual Jesús le dice a los discípulos de ir por el mundo sin llevar nada para el viaje, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Hay un pequeño caso de un hombre que se acerca durante una misión. Tenía un joven, un hijo, que no había bautizado, pero se decía que si lo bautizaba se iba a armar la de Dios en su casa, porque su mujer se había hecho testigo de Jehová y no quería saber nada del bautismo. En cambio él, que seguía siendo católico, se sentía culpable de no haber bautizado a su hijo, sobre todo porque nos decía que
Pues cuando se casaron eran los dos católicos y habían comprometido su fe para bautizar a los hijos fruto del matrimonio. Es un caso típico de discernimiento. ¿Qué le dice uno a esta persona? ¿Qué debe hacer? Ya, pero si tu mujer te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada del bautismo y si bautizas a nuestro hijo me voy de casa. ¿Cuál era la regla de San Ignacio del discernimiento? Quédate a pensar un día o dos. Piénsalo detenidamente. Bien, le mandas a este señor a su casa, le dices, déjame que lo voy a poner en oración. ¿Ya? Dame un par de días, que lo voy a rezar y voy a ver qué dice Dios. Cuando a los 2 días viene el Señor, la sorpresa tuya, que le has dicho voy a ponerlo en oración para darte la respuesta, es que Él ya trae la respuesta. Él trae ya su respuesta. Y te dice, Padre, disculpe, ya no necesito su opinión porque ya tengo la mía. Me puse a leer la Biblia y me encontré con el texto de Abraham cuando va al monte Moria a sacrificar a su hijo y me di cuenta de que no le pidió permiso a su mujer. Así que yo voy a bautizar a mi hijo sin permiso de mi hijo. Esta es la palabra de Dios, es decir, el Espíritu se te va a revelar siempre a través de la Escritura. Cuidado, no busquen otros medios, no se va a dar nada de otro modo. El tema de la gracia, vamos a ver, es un poquito lo que les decía antes. Si la iglesia no está habitada por el Espíritu, en realidad no es iglesia. El problema de los fariseos que tanto criticó Jesús no es que les faltara fe, sino que habían instrumentalizado esa fe hasta el punto de reducirlo simplemente al mero cumplimiento de una serie de ritos, liturgias, ¿no? y mandamientos, hasta el punto de ahogar al pueblo elegido con Dios con tantos preceptos. Nosotros en la iglesia podemos cometer el mismo error a veces, ingenua o inconscientemente, y es dar demasiada importancia simplemente al rito externo, que en este caso tú estás poniendo sería el sacramento como tal, y a veces no fijarnos realmente en el compromiso de vida que supone ese bautismo, o que supone esa confirmación, o que supone ese matrimonio. Más allá de la liturgia, de la celebración litúrgica o del rito, de lo que es la estructura, ¿no? que la Iglesia ha puesto y que es necesaria, que solo somos muchos y hay que tener un orden, ¿no? para caminar todos unidos en una misma dirección. Pero lo importante no es ese orden, no es ese rito, sino lo que contiene, el espíritu que te transmite a través de él y que llena tu vida y te transforma. Yo creo que ahí está la clave de la charla de esta tarde, es decir, no sigamos empujando el coche, encendamos el motor. Al que mueve la iglesia es el espíritu. Y si no hay ese espíritu, pues ¿de qué me sirve un rito de bautismo? ¿De qué me sirve un rito de confirmación? ¿De qué me sirve una comunión? O sea, yo me he encontrado con bodas, que uno va a hacer el matrimonio y cuando era párroco, ahora no lo soy, gracias a Dios, pero cuando era párroco y te tocaba a ti llenar todos los formularios y hacer toda la documentación, y le preguntábamos, ¿y quiere usted matrimonio con misa o sin misa? Y dice, bueno, diga misa, pero no diga mucha. ¿No? Un poquito, ¿no? O sea, no tenía ni idea de lo que era la misa, el Señor. O sea, viene a casarse como un acto social, o sea, porque se lo han dicho sus papás, porque sus papás se casaron con la iglesia, sus abuelos se casaron, porque hay que comprar un vestido blanco y hay que hacer el paripé. Pero en realidad hay sacramento, hay Espíritu Santo ahí, no hay nada. Está vacío. Quizá en México no se ve tanto esto, afortunadamente, pero en Europa, en España, teníamos multitud de casos en los que vienen a casarse, pero no hay celebración de la Eucaristía, por tanto no hay celebración de la confesión, por tanto no hay gracia, no hay estado de gracia y no hay gracia sacramental matrimonial. Cuidado, el sacramento es válido, ¿eh? El sacramento es válido y yo tengo obligación de hacerlo, que es lo más triste. Es decir, yo, sacerdote, no puedo oponerme a una pareja que me viene y me dice me quiero casar, porque es un derecho fundamental suyo, derecho humano suyo. Recuerden que el matrimonio no es institución de Jesucristo, lo recoge la ley natural y lo eleva a la categoría de sacramento, pero es de ley natural y por tanto yo no puedo negarme a darlo. Otra cosa es que yo le tenga que advertir y decir, oiga, usted no está recibiendo ningún sacramento, no piense, está simulando un sacramento, estamos haciendo un rito que va a quedar simplemente en el rito, pero no va a recibir ninguna gracia. El sacramento es totalmente válido, es totalmente ilícito en su celebración, ¿ya?
Y esa gracia que queda ahí como en stand-by, como en suspenso, el día que Él se confiese y se convierta, se actúa. ¿Ya? Queda en potencia y se actúa. El sacramento fue válido, pero no está recibiendo ninguna gracia sacramental. Sin embargo, yo no me puedo oponer a recibirlo. O sea, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que nos falta un poquito entrar en esa dinámica del Espíritu. El Espíritu es el que habita la Iglesia, es el que vivifica la Iglesia y el que tiene que dinamizar toda nuestra vida. Lo demás son estructuras humanas que nosotros hemos construido en torno al orden de la salvación. Pero esa no es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es una Iglesia viva. El Evangelio es palabra viva, no es una palabra muerta. Por eso cuando hablamos del discernimiento hay que recurrir a la Escritura, a la palabra de Dios, porque es plenamente válida hoy, siglo XXI, tan válida como el día que se escribió, en el siglo I. Y ustedes tendrán la experiencia de haber leído un mismo texto en dos situaciones totalmente distintas y haber recibido dos mensajes totalmente distintos. Porque es la palabra viva que está discerniendo por ti precisamente ese don del Espíritu. Yo tenía, de los 4 temas ni siquiera acababa uno. Yo pensaba acabar 2, fíjense. Hay aquí en otra ocasión podremos verlo. Hay un tema muy bonito sobre el Espíritu Santo que yo lo elaboré de una predicación del padre Raniero Cantalamessa, que es muy carismático, predicador de la Casa Pontificia. Y él tiene precisamente un retiro, da una plática sobre lo que él llama la sobria ebriedad del Espíritu. Me encanta la expresión, la sobria ebriedad del Espíritu. Es chocante la expresión, es lo que llamamos un oxímoron. ¿Sí? ¿No han leído por ahí algún artículo mío sobre los oxímorons? Tú lo leíste, ¿verdad? Cuando salió el tema del matrimonio homosexual, yo escribí un artículo precisamente hablando del oxímoron. Es decir, el oxímoron es una expresión gramatical que une dos conceptos antagónicos generando un significado totalmente nuevo de los dos anteriores. ¿Conoces la sal dulce, por ejemplo? La sal dulce, ¿no? Son dos conceptos antagónicos, pero que generan un contenido nuevo, una materia. Matrimonio homosexual, o sea, si el matrimonio se define matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y tú hablas de matrimonio homosexual, que es precisamente lo contrario, que es la unión de dos hombres o de dos mujeres, generas un oxímoron, porque son dos conceptos antagónicos que generan una concepción nueva. La sobria ebriedad del espíritu, ¿no? Pues sobriedad y ebriedad son dos conceptos totalmente antagónicos, expresan lo contrario, y sin embargo, al unirlos, se genera un concepto totalmente nuevo, que es muy hermoso analizarlo. Simplemente les introduzco el tema. En el año 1975, el Papa Pablo VI clausuró lo que fue el primer Congreso Mundial de la Renovación Carismática Católica y dirigió a aquellos 10.000 participantes reunidos en la Basílica de San Pedro un discurso en el que la definió como una oportunidad para la Iglesia, a la renovación. Y él termina el discurso con estas palabras. En el himno que leemos esta mañana en el breviario, y que se remonta a San Ambrosio en el siglo IV, se encuentra esta frase difícil de traducir, aunque sea muy simple. Leti, que significa con alegría, no Leticia. Leti, vivamus, que significa bebamos. Sobrian, que significa moderado, sobrio. Profesión en spiritus, o sea, la abundancia del espíritu. Leti, vivamus, sobrian, profusión en spiritus. Podría ser el lema, precisamente, de los carismáticos. Es decir, con alegría bebamos moderadamente la profusión del espíritu. Pablo VI cambió una palabra y la cambió a propósito, porque, qué curioso, no llegaba a entender que San Ambrosio, que es el que escribe el texto original, hubiera hablado de ebriedad del espíritu, es decir, la sobria ebriedad del espíritu. Pero como le pareció contradictorio, San Pablo VI cambió el concepto y dijo profusión del espíritu.
sobria profusión del Espíritu. Pero en realidad el texto original de San Ambrosio tiene un sentido pleno e impresionante, y para analizar con detenimiento. Lo que empujó a los padres a retomar este tema de la sobria ebriedad, que estaba desarrollado ya en Filón Alejandrino, en el siglo II, fue el texto en el cual el apóstol exhorta a los cristianos de Éfeso cuando les dice: no se emborrachen de vino, el cual produce desenfreno, sino sean colmados, es decir, ebrios del Espíritu, entreteniéndose juntos con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con todo su corazón. Efesios 5, 18. Y que no se emborrachen con vino, emborráchense con el Espíritu. La gente pensaba que estaban borrachos de vino, cuando en realidad estaban borrachos del Espíritu, estaban ebrios del Espíritu. De ahí viene el texto patrístico de la sobria ebriedad. Y además va a tener una doble lectura, de la sobriedad a la ebriedad o de la ebriedad a la sobriedad. ¿Cuál predomina? A partir de Orígenes, son incontables los textos de los padres que ilustran precisamente este tema, jugando a veces sobre la analogía y otras sobre la contradicción entre la ebriedad material y la ebriedad espiritual. Cuidado, estoy hablando de analogía por una parte o contradicción, antagonismo por otra. La analogía consiste en el hecho de que ambas ebriedades infunden alegría, hacen olvidar los esfuerzos y hacen salir de uno mismo, tanto la ebriedad en el cuerpo como en el espíritu. La contraposición consiste en el hecho de que mientras la ebriedad material, fruto del alcohol o de la droga o del sexo, del éxito, etc., vuelve vacilantes e inseguros a la persona, la espiritual los vuelve estables y firmes en el bien. La primera hace salir de sí mismos para vivir por debajo del propio nivel racional, y perdemos la racionalidad con la ebriedad material, y la segunda hace salir de uno mismo para vivir por encima de la propia razón, es decir, trascenderse en sí mismos. Para ambas se usa la palabra éxtasis, que curiosamente hoy denomina una de las drogas más fuertes, ¿no?, que tiene la juventud, bueno, los adultos también. Pero uno es un éxtasis hacia lo bajo y el otro es un éxtasis hacia lo alto. Luego vemos que hay una analogía y al mismo tiempo hay un antagonismo que tenemos que tener en cuenta. Aquellos que en Pentecostés confundieron a los apóstoles por ebrios tenían razón, y así lo define y lo escribe San Cirilo de Jerusalén, pero se equivocan solamente en atribuir la ebriedad al vino ordinario, cuando en cambio se trataba de un vino nuevo, ¿no?, el del Espíritu, elaborado de la viña verdadera que es Cristo. Los apóstoles estaban sí ebrios, pero de aquella sobria ebriedad que da la muerte al pecado y da la vida al corazón. Tomando inspiración en aquel episodio del agua que fluye de la roca en el desierto, del Éxodo 17, y del comentario que hace San Pablo en la carta a los Corintios, todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos hemos bebido de un solo espíritu, dice en 1 Corintios San Pablo. El mismo San Ambrosio escribe: el Señor Jesús hace surgir agua de la roca y todos bebieron de ella. Los que la bebieron en la figura quedaron saciados, aquellos que la bebieron en la verdad quedaron incluso ebrios. Buena es la ebriedad que infunde alegría. Buena es la ebriedad que afirma los pasos de la mente sobria. Bebe a Cristo, que es la vid, bebe a Cristo, que es la roca de la cual brota el agua, bebe a Cristo para beber de sus palabras. La escritura divina se bebe, la escritura divina se devora, cuando lo central de la palabra eterna baja en las venas de la mente y en las energías del alma.